Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Una de las áreas más interesantes del desarrollo del ser humano es entender el cerebro humano. El cerebro ha sido estudiado por grandes autores españoles, mexicanos, argentinos, estadounidenses durante muchos años. Y generalmente lo que se estudia en el cerebro es ciertos experimentos éticos que se permiten en esas épocas hacerlos. Son experimentos que generalmente no causan daño o son elementos que tienen que ver con a veces accidentes y después se pasan a la literatura nacional o a la literatura internacional. Pero siempre tiene que haber un marco normativo, ético, y tiene que haber muchas veces un peer-to-peer review, una revisión de colegas, de científicos, de expertos, y después esos grupos hacen conferencias, hacen publicaciones y todo. El cerebro es muy enigmático porque hay muchas funciones en lateralidades del cerebro. Hay quien lo divide en dos partes del cerebro, en dos hemisferios. Hay quien dice que tenemos solamente un cerebro. Hay quien ha funcionado, por así decirlo, en la vida después de un accidente y no pierde habla ni pierde motricidad, aunque tenga carente o tenga lesiones en el cerebro. El cerebro ha demostrado ser, con el paso del tiempo, muy regenerativo. Muchas áreas del cerebro que sabemos que contienen dendritas, las neuronas, y contienen axones, y pasan impulsos eléctricos y bioquímicos, por ejemplo, potasio, que el símbolo es la K, que lo tiene mucho el plátano, sales, cloruro, sales, todo esto pasa y alimenta generalmente neuronas. Y hay muchos tipos de neuronas, y hay muchos tamaños, y hay muchas formas de comprobar una neurona. Y todo esto se va como un árbol muchas veces regenerando. Cuando alguien poda una rama de un árbol, por lo general vuelve a crecer esa rama generalmente. Entonces el cerebro ha demostrado ciertas capacidades o cualidades, como por ejemplo la plasticidad. Desde el punto de vista, me atrevo a decir, antropológico, de la historia, del ser humano, de la situación del yo, el cerebro también nos define, nos dice cómo es el universo, cómo es nuestra percepción hacia adentro y hacia afuera en nuestra realidad también. El cerebro es una especie de órgano que puede pesar un kilo 300 generalmente, un kilo 400 generalmente, dependiendo del tipo de cerebro del que se hable. Y el cerebro es lo que también nos hace percibir estímulos, sonidos, el habla, la escucha, las figuras, la geometría, los espacios, las distancias, y es lo que hace también que la persona sea lo que es. La persona no nace, que es una de las grandes preguntas y cuestiones desde más de hace 40 años. Si la persona nace con todas las conexiones ya realizadas, conexiones sinápticas y todo ya viene así como que, por así decirlo, en una caja empaquetado, o si las experiencias negativas, positivas que van sucediendo a través de la vida, si aprender un instrumento musical o dos instrumentos musicales, un nuevo idioma, van configurando todas estas conexiones. Ha habido bastante debate, bastante controversia en dos puntos del cerebro humano. Primero, si ya está todo configurado desde que se nace, ya están todas las dendritas, todas las conexiones sinápticas, ya está todo preconfigurado, por así decirlo, o no, o se está configurando día a día, paso a paso, experiencia con experiencia, van naciendo nuevas sinapsis, mueren neuronas, 30,000, 60,000, algunos autores hablan de hasta 100,000 neuronas diarias que mueren independientemente si la persona hace o no ejercicio, si la persona o no consume té o consume café, van ciertas moléculas o ciertas dendritas o ciertas neuronas van perdiendo potencia, van perdiendo habilidades. Y la otra pregunta es si el tamaño de la cabeza, el tamaño del cerebro, tiene que ver con el tamaño de la inteligencia, que es otra de las grandes preguntas también. Hay quien supone que un cerebro más grande generalmente tiene más dendritas, tiene más materia glial, materia gris, va a tener más inteligencia o más capacidad de adaptación, y otros consideran que no tiene nada que ver
las dimensiones del cerebro con la dimensión de la inteligencia. Entonces, durante muchos años se han estudiado por gente especializada, por científicos, por personas en laboratorio, que gracias a sus hazañas y hallazgos y a los patrocinios también o al dinero que ponen a veces las empresas o las universidades, sacan a la luz procedimientos y métodos y ellos lo van replicando a través de libros, a través de journals o revistas y lo van compartiendo también a través del mundo. Porque la ciencia de cierta manera tiene un aspecto, lo he hablado en varios videos, democratizante. La ciencia trata de llegar a todos los oídos, a todos los ojos de todo el mundo, independientemente de su nivel de escolaridad o de su posición social o de su posición religiosa. La ciencia trata de uniformar, por así decirlo, ciertos contenidos o ciertas verdades concebidas y publicadas, y eso es una especie, yo diría, de democratización del conocimiento. Hace varios años me tocó realizar un video sobre el, el conocimiento un poco en el sentido de parejo o de igual para todos, en ese sentido de que a todos tienen acceso a esa información, cosa que no pasaba en el siglo XV, XVI, en la Ilustración, donde solamente cierta élite, ciertos grupos podían acceder a ciertas enciclopedias, ciertos libros, ciertos diccionarios, y solamente ellos tenían el conocimiento para poder debatir o hablar o con propiedad o autoridad entender estos conceptos. Ahorita ya cualquier persona puede ir a una librería y buscar un libro de ciencia o de neurociencia, tratarlo de leer, tratarlo de investigar y aprender más sobre el presente, pasado y futuro, por ejemplo, del cerebro o de los nuevos hallazgos en internet, de los nuevos hallazgos que se hacen en laboratorios a través del uso de animales, que ha sido también un tema debatible, el uso de insectos o el uso de roedores para poder entender las conexiones del ser humano. Hay personas que de repente se preguntan por qué se utilizan ratas o ratones en laboratorios, generalmente bajo leyes. Cada país, cada ciudad tiene sus leyes, cada nación tiene sus leyes, muchas veces universidades tienen que afrontar leyes hoy en día muy estrictas para el cuidado de los animales, pero a veces se preguntan por qué usan ratones. El ratón, se ha comprobado, cierto tipo de ratón, que tiene las mismas funcionalidades del cerebro humano. Entonces, inclusive se han tratado de utilizar changos, chimpancés, cierta clasificación de chimpancés, y a veces son experimentos muy fuertes que rebasan, por así decirlo, lo ético, que producen dolor, producen sufrimiento al animal, y a veces no, a veces son experimentos que están muy regulados, muy controlados y obviamente avalados, y que las implicaciones o los resultados que contenga esto pues se pasa a la esfera del ser humano. Es algo realmente increíble, y es como muchas veces también se prueban los fármacos o medicamentos también, antes de pasar al ser humano para cuidar también al individuo, al sujeto, al ser humano, pues pasa a través de experimentación con el reino animal. Pero hay claves, hay ética, hay, por ejemplo, un animal que esté enfermo no puede ser utilizado en un laboratorio. No todos los laboratorios van a hacer experimentos muy fuertes o muy dañinos que dejen secuelas. Al contrario, son experimentos que muchas veces al animal o al reino animal también le pueden ayudar para progresar. Entonces se ha demostrado en algunos casos que las ratas o ratones tienen los cerebros parecidos a los seres humanos, no en el sentido del tamaño, obviamente no es la misma dimensión, pero sí en el sentido de los funcionamientos o funcionalidades de las áreas. Se han demostrado ciertas áreas de Broca, de Wernicke, esas áreas que a veces el ser humano desarrolla, pero que no están todavía muy bien definidas. Sabemos de ciertas áreas, por ejemplo el área occipital que está atrás, que tiene que ver con la visión, y una lesión muy fuerte atrás puede impedir la visión, que es uno de los sentidos que primero se desarrolla, la visión, la vista, el impacto del bebé con la luz,
con lo que se ve, con lo que reluce, va desarrollando poco a poco. Entonces todo esto se va publicando, se va desarrollando, se va permitiendo, se va avalando desde el punto de vista ético, legal, y se va de esta manera transmitiendo la información. Entre 1960 y 1970 aproximadamente, ya por los 70 se iba al espacio, se hablaba de satélites artificiales, etc. En estos años, en estas épocas, se descubre, de cierta manera, que algunos ratones puestos en esta famosa rueda en la que corren o giran, tenían más conexiones sinápticas que aquellos ratones que no estuvieran en movimiento avanzado. Tenía que ser alguna edad específica, era un tipo de ratón específico, no voy a entrar en detalles, pero lo interesante es que el ejercicio a temprana edad hacía que hubiera más estímulos y que hubiera más sinapsis y conexiones. Y esto, obviamente, en la ciencia no se puede tener una conclusión de un día o de un experimento, de una observación. Se tiene que replicar, repetir, analizar, volver a repetir. O sea, pasan muchos años para llegar a conclusiones que a veces parecen muy simples o muy sencillas, o que parece que alguien tomó la conclusión en una semana o en 2 semanas. Se publican varias veces, se revisan los protocolos, las variables, y se determina que en este caso los ratones que daban vuelta tenían mejores sinapsis y tenían más, por así decir, materia gris o materia glial desarrollada que aquellos que no hacían el ejercicio en la rueda. Es algo muy interesante. Después, por 1980-81, dos autores ganan el premio Nobel de Fisiología, de Medicina, porque descubren que en los ratones podía haber una especie de adaptación también del cerebro. Se dan cuenta no solamente en ratones, se dan cuenta en un experimento que replicaron en gatos pequeños, que habían tapado un ojo a uno de los gatos, y que todas esas células especializadas de la visión del ojo, por ejemplo derecho, que estaba tapado, pasaron semanas o pasaron varias horas después de que le abren el ojo al gatito, y se dan cuenta que todas las células especializadas de ese ojo habían pasado a otro funcionamiento. Eso es un premio Nobel que se gana en 1981. Y es increíble porque hoy en día se ha demostrado también que cuando una persona tiene un golpe muy fuerte, un accidente muy fuerte, una lesión muy fuerte en su cerebro, esas células posiblemente, no es seguro, no es una ley, vayan a pasar a otra área a realizar el trabajo de otro funcionamiento, o a realizar el trabajo de otro órgano en el que no estaban especializadas. Es lo que al principio, cuando nace el niño, el bebé, les llamamos células pluripotenciales o totipotenciales, que tienen mucha potencia, que tienen pluripotencia, significa pueden estar en varias áreas del desarrollo. Y es algo impresionante ver cómo estos gatos, con los que hicieron experimentos legalmente, éticamente conformados, estos científicos, se habían dado cuenta que al tapar un ojo, esas células seguían trabajando, pero en otras áreas, no estaban trabajando en esa área del ojo derecho o del ojo izquierdo. Cuando abren el ojo del gato que tenían cerrado por varios días o por varias semanas, se dan cuenta que esas células pasan a través de instrumentos especializados, pasan a otras áreas del mismo cerebro. Y eso posiblemente sea también un indicador para bebés, para niños, para el ser humano. Es muy probable que sea la misma o un funcionamiento parecido. Las células siguen absorbiendo energía, siguen pasando información a través de las sustancias o sustancias químicas, siguen interactuando, comunicándose entre sí, pero con especializaciones diferentes según el órgano o según la visión, o por ejemplo la cuestión del olfato.
cuando uno de los órganos más primitivos o sentidos más primitivos es el olfato, que sabemos que los perros o canes tienen muy desarrollado. Ahí hay un área más especializada de neuronas o de comunicaciones que, por ejemplo, en la vista o en el tacto. Ahí depende del animal, ahí depende del grupo también de individuos o de personas que se esté en ese momento estudiando y desarrollando. Esto que acabo de mencionar, algunos autores lo ven como plasticidad, no es necesariamente la plasticidad, porque la plasticidad es la capacidad del cerebro en ciertas áreas como de regenerar, como de volver a nacer o de volver a crecer. Plasticidad viene como de maleabilidad, no necesariamente de plástico, como si fuera una plastilina que se puede moldear, que se puede adaptar a ciertas circunstancias, pero no siempre sucede esto. No hay leyes, digo yo, en la neurología firmes para todos. Lo que a una persona le puede pasar, no necesariamente a otra persona le va a suceder, porque ahí entra la genética, ahí entran las experiencias previas, ahí entran variables y otros factores que a veces no se pueden controlar. Simplemente el tipo de neuronas o la cantidad de neuronas. Yo sigo pensando que no todas las personas tienen la misma cantidad de neuronas. Se van desarrollando con experiencias, se van desarrollando a través de la música, del tacto, de la creación, de la literatura. A temprana edad esas neuronas se van comunicando y van haciendo redes o networks muy importantes. Entonces cada individuo tiene diferentes experiencias, por lo tanto no puede tener las mismas neuronas ni las mismas capacidades de regeneración, pero existen muchas veces ciertas tendencias poblacionales, como en este caso de los gatos, que se replicó en varias ocasiones este experimento de tapar el ojo y ver que las células especializadas pasaban a otra parte del cerebro para hacer su funcionamiento también. Entonces hay que estudiar, hay que leer, hay que analizar muchas cosas, que el cerebro es el único órgano que se estudia a sí mismo, es un órgano que se estudia, que es subjetivo, habla del yo, muchas veces un término muy psicológico, muy freudiano, y que tiene la capacidad de ser objetivo también. El cerebro tiene la capacidad de ver hacia afuera, de ser extrovertido, de observar los fenómenos que al mismo cerebro le están sucediendo o le están pasando también. Entonces, pues les quería compartir estos 12 experimentos. Posteriormente hablaré de otro experimento, hay muchísimos avalados, muy interesantes, que pueden servir para entender exactamente cómo funciona este órgano maravilloso que ha sido estudiado durante muchos años, miles de años, por muchos grupos, por muchas culturas y civilizaciones, y que todavía al día de hoy nos asombra toda la capacidad que tiene el cerebro humano de definir la personalidad, de recordar cosas, de crear ciudades, de construir literatura o poesía, de entender a otro ser humano, ser empático, por ejemplo, o de entender al mismo cerebro. Es una experiencia realmente impresionante y maravillosa. Conforme va avanzando la ciencia, la tecnología, la técnica, va habiendo más equipos que miden respuestas, que miden neuronas, que pueden tomar ciertas fotografías, porque las neuronas son como los átomos, son elementos, o como los quarks, son elementos muy pequeños que a veces parece que ni siquiera existieran, pero que hacen un gran funcionamiento dentro del cerebro humano, con nuevos equipos muy sofisticados, muy personalizados también. Se pueden determinar muchas curas, muchas causas y prevenir muchos problemas también a nivel cerebral. Muchas gracias por su atención, espero les haya interesado esta cápsula. Hasta luego.